Dice, pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos. ¿Cómo nos hará Dios? Perfectos. ¿Qué fin tiene el sufrimiento? ¿Hacernos qué? Perfectos, firmes, fuertes, seguros. ¿Cuántos quieren ser perfectos? ¿Cuántos quieren ser firmes? ¿Cuántos quieren ser fuertes? ¿Cuántos quieren ser seguros? ¿Qué hay que pasar? Por el dolor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si uno toma un rompecabezas, puede tomar un rompecabezas, has tomado el rompecabezas que le has regalado a un hijo y has visto que hay una figura, ¿cierto? Y hay diferentes figuras y luego entonces empieza a armarse. Pero hay fichas que no tienen sentido, ¿cierto? Hay fichas que no cuadran. Esta ficha pareciera que no perteneciera al rompecabezas, no le encuentro sentido, no cuadra de ninguna manera. ¿Cómo encaja en todo la figura, ¿cierto? No encaja. Y así es la vida. Nuestra vida es así, llena de fichas, de partes. Pero hay tiempos de nuestra vida, hay espacios o hay partes de nuestra vida que son como una ficha fea, como que no encaja. ¿Qué sentido tiene esta ficha? Esto como que aquí hubo un error, como que el fabricante se equivocó, ¿cierto? Como que esta ficha sobra o esta ficha no encaja. Así es,
pero cuando se logra armar toda la figura, entonces se da uno cuenta que sí había un propósito, que esa ficha tenía un propósito, ¿cierto? Que había un propósito ahí. Y así es el sufrimiento, así es el dolor, así son las circunstancias difíciles de la vida. Cuando pase por una enfermedad, una decepción, una situación legal, un divorcio, usted no saldrá igual. Esa situación lo cambia. Pero nosotros decidimos con nuestra actitud. ¿Cómo cambia esa dificultad? Nuestra vida depende de mi actitud. ¿Cómo cambia? Si yo tengo una buena actitud, eso va a ser, como acabamos de leer, para fortalecernos, para afirmarnos, para hacernos seguros. Amén. Si yo no tengo la actitud correcta, entonces esa aflicción sí me va a disminuir, me va a llevar por el camino equivocado. Pero Dios tiene un propósito. Usted puede salir amargado, derrotado, salir más fuerte, con más sabiduría y más experiencia a través del sufrimiento. Así que no desperdicie su aflicción y su dolor, porque ella contribuirá, esa aflicción, a fortalecerle. Esa situación que está pasando en su hogar, en su casa, en su familia, esa situación financiera, ese problema de pareja, tal vez, ¿cierto? Esa situación de salud. Hay muchas cosas que generan estrés: las pérdidas, la enfermedad, la traición de un amigo, las situaciones, problemas legales, un cónyuge que es desconsiderado, un hijo difícil, ¿cierto? Son situaciones que a veces llevan a hacerse muchas preguntas en la vida. Por ejemplo, problemas en el trabajo, con los compañeros, problemas en la empresa, un negocio que no despega, que no, ¿cierto?, que ha entrado en una situación donde está en estancamiento, y vienen muchas preguntas, y viene estrés, viene ansiedad muchas veces. Ustedes pudieron ver ahí en el video cómo el trabajo de la mariposa, ¿cierto? El capullo es restrictivo y la lucha de una mariposa es necesaria para salir del capullo. Entonces, ¿qué sucede? Se dice que cuando las personas que han visto una mariposa tratando de salir del capullo y le lleva tiempo y el esfuerzo, y alguien encuentra el capullo, ¿cierto?, colgando de la rama de un árbol, y entonces quiere ayudarle a la mariposa, y entonces empieza a abrir el capullo, ¿cierto?, con unas tijeras, con algo, tratar de abrir el capullo. Y resulta que las personas que lo han hecho se dan cuenta que la mariposa sale, pero sus alas no se extienden, se quedan así todas las alas, porque Dios ha dejado que la mariposa tenga que hacer ese esfuerzo, todo ese tiempo para salir del capullo, porque es la forma como los fluidos del cuerpo y el oxígeno y la sangre llegan a las alas y se pueden extender las alas, y así puede volar. Si alguien abre el capullo, entonces la mariposa saldrá, pero no podrá volar y se morirá. Así es que cuando nosotros intentamos llevar una vida donde no haya dolor, donde no tengamos que atravesar situaciones difíciles, entonces uno no se va a fortalecer, uno no va a formar el carácter, no va a formar la madurez que debe formar para la vida, para crecer, para ser mejor persona, para poder influir en otros de una manera buena y correcta. Así que es necesario, ¿cierto?, es necesario el sufrimiento. Se comete un error mortal para la mariposa y se comete un error mortal cuando las personas no quieren sufrir el proceso, ¿sí? El proceso de la enfermedad, el proceso del acoplamiento en la relación de pareja, de la comprensión, del amor, ¿cierto? El proceso de sufrir y dejar mi orgullo, de sufrir para dejar la ira, para dejar el orgullo a un lado, para poder bajar la cabeza, para poder ser humilde, ¿cierto? Y para poder hacer las cosas mejor, para tener un mejor hogar, una mejor relación de pareja, y para llevar las cosas de la manera que sean correctas. Amén. Entonces, si la dificultad que atraviesa es muy dura, es porque mayor es el potencial para desarrollar. Mayores beneficios Dios tiene preparados para ti.
Si estás pasando por una situación muy difícil, ten por seguro que es porque algo grande, algo más grande. Las personas que han atravesado situaciones de dolor más terribles, situaciones de aflicción y han sido valientes, esas personas han conquistado más grandes colinas, más grandes cosas, porque han sido fieles. Primera de Corintios, el capítulo 10, el verso 13, dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cuántos se emocionan por eso? Amén. ¿No le parece emocionante que Dios no te pondrá una carga más pesada de la que puedas llevar? Así que nosotros tenemos que ser valientes, amén. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos pondrá una carga que nosotros no podamos llevar. Lo que estamos llevando es porque Dios sabe que tenemos la fuerza y la valentía para soportarlo, amén. Claramente la palabra de Dios dice que Él no es un padre que maltrata a sus hijos. Sí, hay padres que les ponen cargas más pesadas a sus hijos que las que pueden llevar. Y precisamente uno de los principios sabios para un padre es que, de acuerdo a la capacidad de su hijo, así también vaya haciendo, ¿cierto?, las tareas. No tareas más pesadas de las que pueden llevar, porque eso es maltrato. Pues Dios no pone más cargas, más dolores, aflicciones que nosotros no podamos llevar. Las que tenemos es porque Dios sabe que las podemos soportar, amén. Dios sabe que podemos salir adelante. Dios sabe que seremos más fuertes a través de ellas, amén. Así que tenemos que ser, ¿qué? Valientes. También dice en Deuteronomio capítulo 1, el verso 27, dice: se quejaron dentro de sus carpas y dijeron: seguro que el Señor nos odia, por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos maten. Y el verso 29 dice: pero yo les dije, no se asusten, Moisés les dijo, ni tengan miedo, el Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes, tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida a sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. Qué palabra tan bonita, tan especial, tan llena de amor y de ternura, como un padre cuida a su hijo, con amor, con ternura, dándole lo mejor, ¿cierto? Dios cuidando a Israel. Pero ¿qué pensó Israel en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, de la dificultad? Dios nos odia, por eso nos trajo aquí, para que nos maten. Eso es porque Dios nos tiene rabia, y es lo que el enemigo trae a la mente cuando estás atravesando por una situación difícil, estamos atravesando por prueba, por dolor. El enemigo nos trae a la mente: ¿dónde está tu Dios? ¿Pero dónde está lo que has leído en la Biblia, lo que se predica en la iglesia? ¿Pero por qué te está pasando esto? Es que Dios no te tiene misericordia, es que si ve que Dios es muy duro contigo. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar la autoridad y decir al enemigo: se va en el nombre de Cristo Jesús. Yo no voy a creer lo que Él me dice, lo que Él me trae a la mente, de que yo soy un pobrecito, de autocompasión. Yo voy a creer lo que Dios dice de mí, que Él me ama y que Él tiene cosas maravillosas y grandes para mí, amén. Eso es lo que yo voy a creer. Entonces, a veces buscamos el dolor nosotros solos, nos sobrepasamos en nuestros gastos, establecemos una relación que no es buena, hacemos cosas que van contra la salud y nuestro bienestar, tomamos malas decisiones, ¿cierto? Muchas veces el dolor es causado porque no esperamos el tiempo de Dios, nos salimos del tiempo de Dios, hicimos cosas que no debimos hacer. Pero mira, yo te digo una cosa: Dios te dará la fuerza y la gracia para salir de ahí, el perdón y la misericordia para levantarte y seguir adelante, para alcanzar lo que Dios tiene para ti. Solo se necesita un corazón humilde, dispuesto a reconocer el error para salir de ahí, amén. No importa si ha sido por nuestra causa, ¿sí?
para no desperdiciar ese dolor, usted debe aprender la lección. Hay que ser maduro para mirar atrás y decir, me equivoqué, ignoré las advertencias, me salí del tiempo de Dios, hice lo que no debía hacer, desobedecí, ¿cierto? Y es ahí donde tenemos que ser maduros y aprender de eso, aprender la lección. No sea testarudo o cabezadura al seguir soportando el mismo dolor una y otra vez, haciendo lo mismo para seguir sufriendo, ¿sí? Hay que aprender del dolor y hay que tomar la decisión correcta, porque cuando nosotros tomamos una decisión correcta respecto a eso, nos levantamos y decimos, voy adelante, el Señor está conmigo, Él está para ayudarme a corregir mis errores, a corregir lo que hice mal, Él me ama. Así como un padre, un buen padre, cuando su hijo se equivocó, no está ahí para decirle, sí, ve lo que hiciste ahora, ya no te voy a ayudar, ya no soy más tu papá, ya no soy más tu mamá, ¿cierto que no? Un buen padre no hace eso, sino perdona a su hijo, lo ayuda a aprender, lo ayuda a levantarse y a seguir adelante. Pues ese es nuestro Dios, Él es el mejor padre, amén. Entonces yo tengo que aprender de mis errores. Tengo un amigo que perdió su hogar y fue a la cárcel por riñas, por peleas, por una vida tremenda, y el alcoholismo lo llevó a esta situación, pero él decidió aprender de su dolor estando en la cárcel, en ese piso frío, allá tirado, acostado, en medio de esa soledad. Había perdido su hogar, su esposa ya no estaba, ¿sí? Este hombre decide aprender del dolor. Y sale de allí, va a una iglesia cristiana, recibe la palabra de Dios y decide que va a cambiar su vida y que va a aprender del dolor. Así es que empieza a luchar contra esa adicción. Y iba a la iglesia y empezando, y a veces volvía y se pegaba a esas borracheras. Y en esa lucha, pero él siguió batallando hasta que venció, derrotó el alcoholismo, se restauró, se levantó. Hoy tiene un buen hogar, una buena familia, se casó con una joven de la iglesia y reorganizó su vida y están sirviendo al Señor en la iglesia, en una de las iglesias que yo pastoreé antes de pastorear esta iglesia. Pero eso es cuando uno decide que aprender del dolor, cuando uno decide que se va a levantar, que va a ser valiente, que no se va a quedar ahí derrotado, que hay un Dios todopoderoso, grande, misericordioso, dispuesto a levantar, a restaurar y a bendecir nuestras vidas. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del Señor? Pero si usted atraviesa un tiempo de dolor y no aprende la lección a través de ese sufrimiento, usted se está haciendo un perjuicio muy grande. Ahí es uno testarudo, cabeza dura, ¿sí? Porque el propósito de Dios es que aprendamos del dolor. Es como el hombre que salió de su casa enojado con la esposa, ¿cierto? Y fue y chocó su carro contra otro y luego se bajó enojado y le dice al conductor, oiga, tenga cuidado, usted es la cuarta persona que choca mi carro. ¿Sí? Y cuando muchas veces uno mira es que el otro tiene la culpa, qué son los problemas, qué es el país, qué son los jefes, qué son las empresas donde trabajamos, ¿cierto? Si se ha separado 4 veces, entonces no, que es el otro, pero ahí hay un común denominador, ¿cierto? Ahí es que aprender del dolor, hay que aprender de la historia y hay que levantarse, amén. Esta es una relación en la cual, por ejemplo, si en una relación de pareja, si estás en una relación en la cual hay mucho conflicto por lo que dices, por lo que hablas, entonces yo le tengo la solución. ¿Sabe cuál es? Cállese. Y así cuando uno logra mantener el silencio y cerrar la boca, amén, muchas veces esa es la solución para que la tensión y los problemas en la pareja bajen, amén, y para que empiece el cambio. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos. Hay ocasiones en las que, pero les he hablado que hay ocasiones en las que nosotros sufrimos por nuestros errores.
Sin embargo, hay ocasiones en las cuales nosotros pasamos por dolor y estamos haciendo lo correcto, ¿sí? Haciendo el bien, pasamos por el dolor. La Biblia dice, por ejemplo, sobre José, que José sufrió. Y ya quiero contarles un poco más acerca de José. La Biblia dice que Dios hace llover sobre buenos y malos. Así que a veces estamos haciendo lo correcto, pero llueve en nuestra vida. Y estoy hablando de ese llover como de los momentos difíciles, del sufrimiento, de las situaciones difíciles. Usted está haciendo el bien a otras personas, sirviendo a Dios. Sin embargo, hay situaciones, llueve, hay tempestad. Entonces, en una ocasión, los discípulos se le acercaron al Señor Jesús cuando vieron a un ciego de nacimiento y le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué nació este hombre ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y el Señor les dijo, no fue que pecaron sus padres ni él, sino para que el poder de Dios sea visto en su vida. Amén. Entonces hay situaciones, hay momentos cuando atravesamos el dolor que es no porque nosotros lo hayamos causado, sino porque ha venido a la vida, a nuestra vida, para que la gloria de Dios se manifieste, para que la gloria de Dios, la obra de Dios sea vista en nosotros, amén, para que haya un testimonio para contar, para que aprendamos algo que Dios va a usar para bendecir a nuestra familia, para bendecir a las personas a nuestro alrededor o para bendecir al mundo entero. Una situación en la que sufrimos. Entonces, hay fuerzas espirituales y de oscuridad que quieren desviarlo de lo que Dios tiene para usted. Dios pudo haber enviado ese dolor, pero Él lo permitió con un propósito. Y así fue con Job. Dios permitió en Job, el enemigo vino y Dios permitió ese dolor, pero Dios también le dice al diablo, le dice, cuídate. No puedes hacer esto. Dios tiene siempre el control. Amén. Dios tiene siempre el control en las situaciones. Nunca estaremos abandonados al destino, al azar y a los problemas de la vida. Dios siempre tiene el control. Alabe al Señor por eso. Amén. Ahora, Dios pudo haber evitado ese dolor, pero Dios lo permitió porque Él tenía un propósito. En su juventud, José estaba haciendo lo correcto, un joven correcto, íntegro, amado por su padre, porque era un ejemplo entre su familia y sus hermanos. Sin embargo, José empezó a ver llover sobre su vida, fue traicionado y odiado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, y siendo esclavo, hacía de nuevo lo correcto, pero fue calumniado de querer violar a la esposa de su amo y fue echado a la cárcel, ¿sí? Cuando le pidió al copero, porque allí también fue el copero y el panadero y él les interpretó el sueño, y luego cuando el copero sale de la cárcel y va de nuevo al puesto de honor que le había dado Faraón, es restituido. Entonces, al ir a ese lugar, antes él le dice, acuérdate de mí, porque yo estoy injustamente aquí en la cárcel. Habla por mí, haz algo por mí. Pero dice la Biblia que el copero se olvidó. Volvió a su lugar de privilegio y se olvidó. Se olvidó de José. Hay momentos, y él estaba haciendo lo correcto. Hay momentos en que estamos haciendo lo correcto, pero suceden muchas cosas que uno dice no le deberían suceder a una persona que está haciendo lo correcto, pero Dios tiene un propósito. Amén. Y entonces, después Dios hace algo. Es la hora de bendecir a José. ¿Por qué? Porque como José supo aprovechar su aflicción, Dios lo promovió. Él cambió de nivel. Salió de la cárcel a gobernar Egipto. Cambió de nivel. Así, pero de una manera tan poderosa. Y todo sucedió ¿por qué? Porque José fue fiel. Amén. Porque José supo aprovechar el dolor, no desperdició su sufrimiento, no desperdició su historia de vida.
Y en Génesis 41 y 51 ya les voy a declarar algo que dice José. Pero ¿qué sucede en la vida de José? Sale de la cárcel, nadie puede interpretarle el sueño a Faraón, solo José. José demuestra una sabiduría tan tremenda, esa sabiduría que adquirió a través del sufrimiento, a través del dolor, porque cuando una persona es valiente en medio del dolor, Dios le da más bendición, más sabiduría, más unción, amén. Y entonces José sale de la cárcel para gobernar. Sale de la cárcel, es afeitado, le ponen la mejor ropa para presentarlo ante Faraón, y luego Faraón dice: no hay hombre tan sabio como tú en Egipto, tú vas a gobernar a Egipto. José luego tiene esposa, le dan la esposa a José, luego José tiene hijos, y cuando él tiene hijos, dice en Génesis 41:51, llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios le hizo olvidar que su trabajo, pero también la casa de su padre. ¿Por qué? O sea, él sanó las heridas. ¿Están conmigo? ¿Qué sucedió? Él sanó las heridas de José. José pudo olvidar, porque imagínense José sufriendo todo el tiempo por su papá, por sus hermanos. Yo, ¿por qué estoy por acá? Estoy lejos de mi familia, estoy lejos de mi papá que me quiere tanto, porque la mamá había muerto, pero pues tenía otra mamá que lo quería muchísimo. Imagínese si él no se hubiese sobrepuesto a esa soledad, a estar lejos de su familia. Todos esos años, desde los 17 años, José fue quitado de su familia, llevado como esclavo a vivir en Egipto. Pero aquí dice José: Dios me hizo olvidar de la casa de mi padre. Lo que quiere decir es que Dios sanó esas heridas. Dios quitó ese dolor. Dios quitó ese sufrimiento. Amén. Dios quitó todo ese dolor. Dice: me hizo olvidar de todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En ese dolor, en la tierra del dolor, en ese sufrimiento, es donde Dios nos va a hacer fructificar. Es donde nosotros vamos a sacar lo mejor para nuestra vida. Amén. Es de ahí donde vamos a cosechar, donde vamos a recibir bendiciones de Dios, y donde vamos a ver lo mejor de Dios para nuestras vidas. Lo que Dios permite en usted es porque Dios confía en usted. Dios quiere que usted lleve la experiencia de su dolor para consolar a otras personas. ¿Cómo podemos nosotros consolar a otros cuando hemos pasado por ese mismo dolor y otra persona está pasando? Nosotros tenemos cómo decirle cómo Dios nos ha consolado, cómo Dios nos ha ayudado. Amén. Es lo que quiere Dios. Eso fue lo que José hizo exactamente con su familia. En Génesis 45:5 dice: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos, les dijo a sus hermanos cuando se encontró con ellos y se dio a conocer a sus hermanos. Les dijo: no por haberme vendido, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Y Él fue quien me hizo consejero de Faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Mira José cómo sanó sus heridas también, que no está acusando a sus hermanos porque hicieron todo eso, lo que le hicieron, sino les está diciendo: tranquilos, no se sientan mal, no se acusen, no peleen entre ustedes, ¿cierto? No se juzguen. Fue Dios quien permitió todas las circunstancias para preservar la vida de la familia, porque ahora ya mi familia no muere de hambre, sino que aquí hay abundancia, y mucha gente, muchas naciones, muchas personas no mueren de hambre por el sufrimiento de uno llamado José, que ahora es gobernador de Egipto y que guardó a su familia. Amén. Dios utilizó su sufrimiento para bendición, para bien. Amén. Entonces, si le preguntáramos a José si él cambiaría su sufrimiento, estoy seguro que José diría: no cambio mi sufrimiento, porque ese sufrimiento fue para bendecir la vida de mi familia y de muchas personas, y porque es emocionante, extraordinariamente satisfactorio estar en los planes de Dios. Amén. Es extraordinariamente satisfactorio. Dice el apóstol Pablo que esta leve tribulación, nuestro sufrimiento aquí,
no es comparado con toda la gloria y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero no solo en el cielo, es el sufrimiento aquí que Dios nos prepara para disfrutar y sacarnos y llevarnos a nuevos niveles de bendición en nuestro hogar, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación con los hijos, en nuestra economía, en la empresa, en el negocio, en todo aquello en lo que nosotros nos movamos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Entonces, su dolor es para un propósito mayor. El apóstol Pablo declaró: Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros, en 2 Corintios 1:4. Entonces, ese mismo consuelo Dios lo utiliza. Dios confía en usted, en que llevará ese mismo consuelo a otros que están pasando lo que usted pasó. Tal vez haya pasado por algo que usted no entiende, como José, abuso, enfermedad, ¿cierto? Una situación muy difícil y no la entiende, pero Dios tiene un propósito para eso. Cuando la tentación es muy fuerte, es fácil adoptar una mentalidad de víctima, de lástima de sí mismo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Sí? ¿Por qué fui maltratado en mi niñez? ¿Por qué fui abusado? Yo le digo, porque Dios sabe que puede confiar ese dolor en usted, porque Dios sabe que tú vas a ser fuerte y valiente y lo vas a usar para bien, para bendecir la vida de otras personas. Amén. Dios sabe, por eso debe ser valiente. Las fuerzas de la oscuridad querrán acabarlo, pero Dios tiene el control. Dios las detendrá. Dios le dirá: un momento, porque ahí está mi hijo, ahí está mi hija, y él es valiente y yo estoy con él. Un momento, Satanás no puede destruir la vida de mi hijo y de mi hija, y vamos a cumplir el propósito de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Dios le dijo a Satanás que no podía, que podía hacer muchas cosas, pero hubo algo estricto donde Dios le dijo: Satanás, no puedes poner tu mano en la vida de Job. Dios pudo encomendarle ese dolor a Job. Y yo te digo hoy, ¿será que Dios puede encomendarte ese dolor que estás pasando, o el dolor que has pasado, el sufrimiento? Claro que sí. Y Dios lo permite porque Él puede confiar en ti. Él puede confiar que tú vas a hacer bendición, que tú lo vas a utilizar, que tú vas a salir valiente, que tú vas a consolar a otros con ese dolor que has pasado. Muchos ministerios, organizaciones, empresas, organizaciones de beneficencia y muchos negocios han surgido a causa del dolor. Un joven en el tiempo de la posguerra, después de esa terrible situación de la Segunda Guerra Mundial, en medio de una situación de pobreza en su país, estaba enfermo de tuberculosis, y en ese tiempo no había cura para la tuberculosis. Así que estaba abandonado, ya una enfermedad terminal, ya a morir. Pero alguien ora por él y le comparte el evangelio, y él recibe el poder del evangelio. Oran por él y Dios hace un milagro y es sanado de la tuberculosis. Y este joven, entonces, viendo el poder de Dios, lo que pasó en él, ¿cómo puede ayudar a su gente, a su familia, y ayudar a su pueblo que está sumido en la tristeza, en la miseria, en la pobreza, en el dolor? Entonces, en el lugar más pobre de la ciudad, funda una iglesia, pone una carpa, y allí con 3 personas a veces pasaban las noches orando en ese lugar. La gente no se convertía, no venía, pero seguían orando. Una vez este joven estaba predicando y estaba ahí en el altar, cuando de pronto empezó a dejar huellas de sangre, ¿sí? Empezó a salir sangre por el pantalón, por los zapatos, una hemorragia intestinal, y se desmaya. Tienen que tomarlo del púlpito donde está predicando y llevarlo al hospital. Situaciones muy difíciles en las que él pasó. Pero ¿sabes quién es ese joven? Ese joven es el doctor David Yonggi Cho, pastor de la iglesia más grande del mundo en Seúl, Corea.
Pero todo nació de un sufrimiento, de un dolor, de estar en una enfermedad terminal, de estar abandonado, de todo este sufrimiento cuando Él funda la iglesia. Hoy Él ha ayudado a millones de personas, les ha dado esperanza con la palabra de Dios, con el evangelio, con la verdad. Y su iglesia es una iglesia que no solo ha bendecido a Corea, no solo ha bendecido su ciudad, su nación, sino a las naciones del mundo. Es lo que Dios puede hacer con el dolor cuando una persona dice: aquí estoy, Señor, voy a ser valiente. El dolor que me ha tocado lo voy a sufrir con valentía. Amén. ¿Cuántos dicen: yo soy esa persona valiente en la cual Dios puede confiar? Amén. Al comienzo puede que sea una fea oruga, así como la oruga, feo ese gusano. ¿Por qué tengo que ser un gusano feo? ¿Por qué hay unas mariposas tan bonitas y yo un gusano que no puede volar? Pero está el proceso de Dios, amén. Y luego en el trabajo empieza a construir, a hacer el capullo y luego salir del capullo, pero luego será una mariposa maravillosa que adornará y embellecerá la vida, amén. Así es nuestro trabajo, así es nuestro dolor cuando nosotros tenemos la actitud correcta. Entonces no se quede atascado, enfocado en su sufrimiento, levante sus ojos y ayude a otros, ¿sí? Ayude a otras personas. Si el pastor David Yonggi Cho se hubiese quedado asustado, temeroso, dice: no hay nada que hacer, pobrecito yo, todo lo que me toca, lo único que me queda es morirme, no hubiese llegado a todo lo que ha alcanzado y a todas las personas que ha bendecido, ¿sí? Entonces es así. ¿Puede Dios confiarle el dolor y la incomodidad? ¿Se quejará? ¿Se apartará de Dios? ¿Será usted confiable? Todos tenemos algo que dar. Todos hemos tenido heridas y sufrimientos y situaciones difíciles, ¿sí? Pero hay un propósito para ese dolor. Una mujer sufrió mucho para tener un bebé, muchísimo. Un sufrimiento, ¿sí? Terrible. Y en medio de ese sufrimiento, ¿sabe qué nombre le puso a su hijo? Dolor. Así que el niño era llamado, en la escuela era llamado por los demás dolor, llevaba esa etiqueta, dolor. Siempre le estaban recordando el dolor de su mamá cuando lo dio a luz, el dolor, le estaban recordando su historia a este joven. Pero Dios hace algo, Él clama a Dios y la Biblia dice que Dios lo hizo grande. Él es llamado Jabes en la Biblia. Dice que lo hizo más ilustre y honorable que toda su familia. Amén. Dios tiene un propósito con el dolor siempre. El dolor, ¿cuál es aquí la enseñanza? La enseñanza es que usted puede estar embarazado y puede ser un dolor muy grande, pero usted no sabe que ese embarazo es para dar a luz algo honorable, para subir a un nuevo nivel, para lograr cosas mejores, amén, para alcanzar bendiciones grandes que Dios tiene para su vida. El dolor pasará y usted dará a luz propósito, significado y un mayor nivel. Grábese esto, miren, cuando esté en medio de la aflicción, no se enfoque en el dolor, enfóquese en lo que viene después, algo extraordinariamente satisfactorio. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo el Señor. La Biblia dice que debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que estaba que representaba la cruz, dice la Biblia. Pero Jesús soportó todo eso porque sabía qué habría después. Jesús en su sufrimiento miró millones de personas en el mundo amándolo, sirviéndole, siguiéndole, congregándose en una iglesia, alabando, siendo valientes en medio del dolor, siendo valientes para Él. Él miró eso en medio de su dolor y Él sufrió el dolor. Él fue valiente porque Él vio, y ese es el secreto. No mire, no se enfoque en su dolor, no se atasque ahí, mire lo que saldrá después de eso. Tenga fe porque vienen cosas especiales de Dios después de ese dolor. Alabado sea Dios. Anita es una persona de nuestra iglesia y en un momento de dolor, de mucho dolor, en un momento en que fue diagnosticada con cáncer,
¿sí? Y todo el temor de la familia por la enfermedad, y los médicos habían tomado medidas del tumor cancerígeno grande, pero en medio de ese dolor, una sobrina le comparte la palabra de Dios. Y ella hace la oración de fe antes de ir a la cirugía. Y allí ella, le hacen la cirugía, resulta que el tumor era benigno, los médicos estaban pensando porque no eran las medidas del tumor. Dios la levantó, pero Dios usó todo ese dolor porque luego ella conoce a Dios y varios de sus hermanos que ya fallecieron se acercaron al Señor porque conocieron al Señor, y Anita es la mamá de mi esposa. Dios tenía un propósito con ese dolor, con ese sufrimiento. Así que si usted está atravesando una situación de dolor, tenga seguro que Dios va a sacar algo muy bueno de eso, pero tenga la actitud correcta. Hay un ministerio en esa aflicción, hay logros, hay alegrías en la aflicción, hay un nuevo nivel en esa aflicción. ¿Puede confiar Dios en medio de tú puedes confiar en Dios en medio de esa aflicción? ¿Sí? O usted se quejará, permitirá la cobardía, lloriqueará, porque a veces, cierto, uno está lloriqueando por todo. Tenemos que ser valientes, amén. Valientes, ¿dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes? Amén. Hay situaciones de dolor, pero no vamos a lloriquear. Vamos a ser valientes, porque Dios no pondrá más cargas pesadas de las que nosotros podemos llevar. Y las que Él permita es porque tienen un gran propósito. Amén. Gran propósito. Más bien sea valiente y dígale a Dios: aquí estoy, Señor, cumple tu propósito en mí. Te pido que me des fuerzas para vencer, para mantener mi fe. Aquí estoy delante de ti, Señor. Soy uno de tus valientes. Cuenta conmigo, Señor. Dígale al Señor. Amén. ¿Sí? Es así. Entonces, si hace esto, yo estoy seguro que su aflicción será cambiada en alegría. Yo declaro que usted saldrá en bendición, saldrá a un nuevo nivel. Yo declaro que vas a sonreír, que vas a gritar de alegría. Yo declaro que satisfactoriamente vas a ver los resultados de tus luchas, de tus dificultades. Así como la mujer cuando da a luz después de ese dolor tan terrible, ese sufrimiento, la alegría porque ve su hijo, su hija, ese bebé, lo alza, lo tiene en sus brazos y se olvidó del dolor porque hay mucha alegría. Amén. Los que reciban esta palabra digan amén. Póngase de pie, déle ese aplauso fuerte al Señor. Levante sus manos y adore al Señor, adora al Señor. Alábalo esta mañana y dígale: gracias, Señor, gracias por mis pruebas, gracias por mis luchas, por aquellas cosas, Señor, que a veces, Señor, no he entendido, Padre, pero yo te alabo, Señor, porque tú me amas. Señor, tú me has confiado dolor en algunas situaciones de mi vida. Dolor, puede ser que estés pasando por dolor en la familia, pasando por dolor por enfermedad, puede ser que estés pasando por una situación financiera, por alguna situación que no entiendes, pero Dios tiene un propósito grande. Nunca te dejará, nunca te abandonará. El Señor te ama. Puede ser ese dolor tremendo, Dios confía en ti. Dios confía en ti. Sé valiente, porque cosas grandes tiene el Señor. Señor, yo renuncio a toda queja. Dile: Señor, yo no acepto la queja, renuncio a la queja en el nombre de Jesús. Quito la queja, Señor, creo la palabra, porque tus bendiciones están, Señor, y tú me amas, Padre. Tus bendiciones son grandes. Adora al Señor.
Adora al Señor, alaba a Dios, levanta tus manos, bate tus manos esta mañana delante del Señor, bate tus manos, glorifica el nombre del Señor, bendice el nombre del Señor, alábalo, dile gracias, gracias Señor, gracias porque eres bueno, gracias Señor, eres grande, tienes un propósito Padre, a través de la enfermedad, a través de esa situación familiar, a través de esa situación financiera Señor, a través de ese problema, esa lucha Señor. Gracias Padre Santo, porque puedo vencer Señor, porque tú me sacas en libertad, en victoria, puedo vencer cualquier adicción, cualquier mal hábito Señor amado, con tu poder Señor amado, tú me das la gracia Padre, gracias amado Señor, oh bendigo tu nombre Señor, te alabo Padre, te glorifico, empieza a alabar a Dios con victoria, con libertad, con libertad, con libertad, alaba al Señor, porque si no estás pasando por dolor, en algún momento vendrá el dolor, pero tú estás preparado como valiente mujer, valiente hombre para enfrentar eso que venga. Dios está contigo, valiente, y vencerás, saldrás victorioso en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos Señor, te glorificamos. Adora al Señor. Ahí con tus manos levantadas, deja que el Espíritu Santo te ministre. Que el Espíritu Santo te ministre esta mañana. Toca, Espíritu Santo, porque cosas grandes, Señor, cosas grandes, amado Dios, tienes. Alabo tu nombre, te bendigo. Gracias, Espíritu Santo. Bendito Espíritu de Dios, Divino Padre perdonador, gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, amado Rey. Adoro tu nombre, te bendigo, te exalto Padre, te glorifico, te alabo Señor. Bate tus manos delante del Señor, bate tus manos. Deja que el Señor te ministre.